Muy bien, shalom a todos. Estamos hoy en la Parashat Beshalach, que se encuentra en Éxodo 13, Shemot capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 16. Beshalach, que significa y envió. Y envió. Ok, fue cuando envió el faraón al pueblo. ¿Mm? Cuando dejó ir al pueblo de Israel. Y vemos entonces el concepto, el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentra en el desierto y llega al Mar Rojo, y detrás de ellos viene persiguiéndoles el ejército egipcio, viene persiguiéndoles Faraón. Ok, aquí también en esta parashat aparece la primera queja del pueblo de Israel a Moshe. Diciéndoles, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Y empieza ahí, bla, bla, y todo lo que... ¿eh? Entonces, también aquí vamos a ver el mar rojo se abre y el pueblo cruza. ¿Mm? Luego las aguas vuelven a juntarse y sepulta allí al ejército egipcio. Tenemos así la victoria del pueblo de Israel. También surge el canto del mar, del Shirat Hayam, el canto que hicieron los hijos de Israel en el Mar Rojo, a orillas del Mar Rojo. Y sí, ahí ellos empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse, a faltarle cosas y empezaron a rebelarse contra Dios. Se quejaban por no tener agua. Y llegaron a un sitio que se llamaba Mará, donde las aguas eran amargas. Pero Dios luego endulza las aguas. Luego se quejan por no comer carne. ¿Mm? Recordando ellos a Egipto. En Egipto comíamos carne, ahí no nos faltaba ningún tipo de carne, siempre comíamos carne. Entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Les provee carne y también les manda el man. El man es el maná, el pan del cielo. Luego tienen ellos otra vez una actitud negativa por no recoger de más el maná. ¿Mm? Ellos querían más. Y de hecho existió esa prohibición de no recoger más de lo debido. Cada uno con su omer, con su medida. Omer es una medida. Eh, entonces, esa actitud negativa también. Luego, eh, otra vez hubo riña por el agua. Y seguían y se quejaban a Moshe. Y ¿qué hace Moshe? Saca agua de la roca. También allí sale la batalla con Amalek. Surge esa batalla con Amalek. Porque Amalek es el único que se atreve, sabiendo y conocido por todos, porque lo que sucede con Israel no es algo secreto, sino que todo el mundo se está enterando de lo que está pasando en Egipto. Egipto se quedó sin esclavos, o sea, Israel era noticia, todos sabían lo que estaba pasando. Todos sabían lo que estaba pasando. El Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió de Egipto y todos escuchaban y eso corría, eso corría. La gente sabía lo que estaba pasando. Y el único que se atreve a ir en contra de Israel y el Dios de Israel fue Amalek. ¿Mm? Por eso Amalek es un símbolo de la enemistad contra Dios. Es un símbolo de la enemistad contra Dios. Amalek. Entonces sale él a batallar contra el pueblo de Israel. Y luego, ¿qué pasa? La parashat, para resumir todo, termina la parashat con el mandamiento de borrar la memoria de Amalek.
de debajo del cielo. Ok, perfecto. Eh, a nivel de la Torá y sus preceptos, la salida de Egipto constituye una de las grandes bases de la fe y la, la memoria del poder y el acompañamiento de Dios a su pueblo Israel. Desde el judaísmo tenemos 31 preceptos o misbot, que nos dice: haz esto y guarda aquello en memoria de la salida de Egipto. ¿Mm? Hay rezos, hay bendiciones, incluso hay cantos y que tienen que ver con ese acontecimiento tan importante y significativo para nosotros hoy también, porque de allí se saca, desde allí viene el uso del tefilín. ¿eh? El uso del tefilín. ¿Se acuerdan del tefilín? Lo que ya les expliqué que es. De allí también viene ya como mandamiento de por vida. Siempre fue así, pero esta vez viene por escrito. Donde también surge el Shabbat, surge la festividad de Pesaj. ¿Recuerdan eso? Luego la festividad de Sukkot, que tiene muchísimo que ver también. Y todos estos conceptos, porque el tefilín, aparte de ser un artilugio eh, donde se usa para los rezos, tiene un significado muy profundo y eterno. El Shabbat también tiene un significado muy profundo y eterno. Lo mismo la festividad de Pesaj es un significado muy profundo también y eterno. Lo mismo que Sukkot, las dos fiestas que van conectadas. Pesaj y Sukkot van estrechamente conectadas. Entonces, primero porque surgió en el desierto y se practicó en el desierto. Todas ellas, pero estas dos en especial están conectadas. Entonces, prácticamente toda la Torah está basada en el acontecimiento de la salida de Egipto. Tanto es así que en la Kabbalah, o sea, en el secreto de la Torah, Kabbalah significa secreto de la Torah. En la Kabbalah, los secretos más profundos se encuentran en esta parashat, en el cruce del Yam Suf, del Mar Rojo. Entonces, el mar de juncos, en realidad, se tradujo como Mar Rojo, pero el mar de juncos es el Yam Suf. Entonces, eh, hay un jajam, un sabio, que es Rabbi Jaim Vital. Y Rabbi Jaim Vital fue el alumno de Rabbi Isaac Luria, el Arizal. Y cuentan que en muchas ocasiones Rabbi Jaim Vital le insistía mucho a su maestro que, que le enseñe los secretos del Yam Suf, que le enseñe los secretos más profundos que está encerrado aquí. Y por causa de que el Rabbi Isaac Luria hablaba mucho sobre el tema y como que se leía de repente cosas que no tenía que decir, fue llevado de este mundo. Es una manera de decir que obviamente los que ya vienen estudiando conmigo hace mucho saben de lo que estoy hablando. O sea, que aquí en esta parasha se encuentran muchos secretos profundos y muy poderosos, de hecho. Entonces, por eso es que muchos estudiantes y sabios, hoy en día inclusive, les cuesta mucho acceder a tales niveles de conocimiento y de comprensión de lo que hay allí, porque esto es realmente muy, muy, muy profundo. Nosotros obviamente solo vamos a atacar así de refilón para entender de qué va la cosa y cómo entender el cruce del Mar Rojo y lo que pasó en ese momento. Y vamos a ir viendo ciertas actitudes del faraón y ciertas actitudes de Egipto y vamos a ver también de Egipto universal, cómo piensa o cómo
qué concepto tiene de Dios y cómo ve a Dios y a Israel. Ok, entonces, para entender eh, por qué esto es un fundamento muy grande, el cruce del Mar Rojo, ¿eh? El cruce del Yansuf, Mar de Juncos, hay que entender lo que simboliza la salida de Egipto. Y el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, se nos relata que el pueblo de, o sea, que Egipto, eh, en Egipto, el pueblo de Israel se forma como nación, como pueblo. ¿Mm? Entonces, y claro, todo el Tanakh mismo es testigo, ¿eh? Y lo señala de esta manera, que el pueblo eh, el pueblo de Israel nace en medio de un pueblo pagano, en medio de una nación hegemónica, en medio de una nación que simboliza todo el paganismo, que simboliza todo los países de la tierra. O sea, eh, ¿qué hace Dios? Elige un pueblo de dentro de otro pueblo. Eh, Devarim 4:34, Dalet Lamet, Dalet Lamet, Dalet se lee 34. Eh, Moisés le dice al pueblo, eh, dirigiéndose Moisés al pueblo, cosas grandes eh, que Dios hizo con ellos. ¿Mm? Les menciona diciendo, ¿habéis visto alguna vez a Dios hablando desde el fuego? ¿Eh? Hablando con un pueblo entero. ¿Habéis visto a algún Dios que viene a tomarse para sí un pueblo de dentro de otro pueblo? ¿Habéis visto cómo Dios obró señales y prodigios y batallas? ¿Habéis visto brazo fuerte y brazo extendido de Dios para con su pueblo? ¿Alguna vez vieron esto? Es como diciéndole, les desafío a que analicen, a que vean, a que evalúen y déjense de tonterías y crean en lo que Dios está haciendo. Porque recuerden que era Israel un pueblo de dura cerviz. Entonces, aquí la idea es lo que está escrito aquí. La caja lo goy, mikeret goy. Tomarse para sí un pueblo de dentro de otro pueblo. Eso es lo que aquí ocurrió en Egipto. Dios se separó para sí mismo un pueblo. Él apartó ese pueblo para sí de dentro de otro pueblo. La elección del pueblo de Israel como pueblo escogido se da en Egipto. Entonces, eh, y esta expresión, la caja lo goy, mikeret goy, es la expresión que Faraón y todo Egipto no entendió, no entendieron. ¿Mm? Esta es la parte más dura que tuvo que soportar o que tuvo que aceptar al final Faraón. No le quedó otra porque fue presionado. Ya vimos cómo. Entonces, habíamos visto que cuando Moshe y Aarón les dijeron a Faraón dejar ir a mi pueblo, había varias cosas aquí a Faraón que no podía entender. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él estaba bajo esa influencia, bajo esa percepción a nivel serpiente. Ese era el, el líder de toda esa camada
nivel serpiente era el faraón. Entonces él estaba bajo ese yugo, el cual es el nivel más bajo del hombre, que no tiene nada de divinidad, como habíamos visto ya. Entonces él estaba bajo esa influencia. Entonces, por lo tanto, no puede ver, no puede entender, no puede comprender, está ciego. Solamente él quiere hacer su voluntad y solamente él se cree Dios y solamente él es absoluto y a mí no me vengan con cuentos. Ese es el pensamiento de Faraón. Y Faraón y la mentalidad de Faraón es la mentalidad de Egipto, es la mentalidad egipcia, es la mentalidad subyugada al nivel serpiente, al estado natural más bajo del hombre, donde el hombre es esclavo de su propio mal, es esclavo de de su propia concupiscencia, es esclavo de ese nivel bajo, de ese nivel serpiente a la que él se somete y sucumbe porque no tiene la fuerza ni la capacidad solo de salir de sí. Ok, entonces el faraón le costaba entender esto. Y aún más difícil era aceptar que había un Dios más aparte de él. ¿Se entiende? O sea, eso tenía en mente. No puede haber otro Dios. Yo soy Dios aquí. ¿Cómo puede ser que pueda haber un Dios que trasciende? ¿Cómo puede haber un Dios que sea sobrenaturalmente más poderoso? ¿Cómo puede? Entonces esto le confundía. Él no podía aceptar, no podía entender que hay un Dios por encima de lo natural, que puede cambiar las fuerzas naturales y que supervisa el mundo y que no se que él no va conforme a constelaciones, conforme a los tiempos o a las señales que pueden haber en el cielo o en la naturaleza, sino que puede hacer lo que quiera con los tiempos. Hay un Dios por encima del tiempo y del espacio. Hay un Dios inmenso, sobrenatural, que no tiene fin. Esto era nuevo para él. Él jamás, jamás, jamás de lo jamás se hubiera imaginado que habría otro Dios más grande que sus dioses y que lo que él sabía y lo que entendía como Dios o dioses. Eso era lo que estaba bajo la percepción de Faraón en aquel tiempo. Eh, pero también, sumámosle a eso, que había algo que mucho menos aún estaba en la idea o percepción de Faraón, que lo vemos en Shemot capítulo 7, en Éxodo 7, verso 16. Perdón, Eloheja Ibrim, Shalachni Eleja. El Dios de los hebreos me envió a ti para decir, Shalach etami beabdu bebamidbar. Envía a mi pueblo que me sirva en el desierto. Lo más difícil de comprender realmente para el faraón es que Dios tenga un pueblo. Eso sí que fue la gota que colmó el vaso. Acá, esto sí que no puede ser. ¿Cómo puede haber un Dios que tiene un pueblo? ¿Esto qué significa? Él estaba acostumbrado a ver de que cada fuerza de la naturaleza sea un Dios. De que el mismo río Nilo sea un Dios. Que los cocodrilos que estaban metidos en el Nilo eran dioses. O sea, que el sol sea un Dios, que la luna sea otro Dios, que el viento norte sea un Dios, que el viento sur sea otro Dios, que los árboles, naturaleza, o sean otros dioses, esa fuerza que les mueve, que les hace crecer. O sea, todos ellos, él entendía eso. Pero Dios de un pueblo, ¿cómo que Dios de un pueblo? ¿Esto qué es?
¿Cómo Dios puede tener un pueblo? ¿Cómo un Dios que supuestamente es el Dios del universo escogió para sí un pueblo? ¿Qué clase de... y encima le llama mi pueblo? Y se autodenomina, él se llama a sí mismo como el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Esto no tiene sentido. Esto era algo realmente que imposible de comprender para el faraón. Porque él estaba subyugado por la serpiente. Entonces, él podía creer, como dije, en el sol, en el fuego, en el Nilo, en cualquier cosa, y le llamaba a Dios. Inclusive él era un dios. Así se creía, porque él era hijo de los dioses. Esa era la gran mentira que vivía. Creerse Dios. Y esa es la gran mentira que vive el hombre hoy. El hombre de hoy se cree Dios. Se cree absoluto, se cree todopoderoso. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia de la serpiente. Y todos saben qué significa esto. Ya vimos en la lección pasada. Entonces, que Dios tenga un pueblo no tiene absolutamente sentido. Eso era algo definitivamente irracional. Era algo nuevo. Por primera vez él escuchaba esto. Y para él era totalmente irracional. Nunca había escuchado algo así él. Jamás. ¿Y qué es lo que pasa? Que Faraón, que representa al hombre natural, al hombre de siempre, desde antes y hoy, es el mismo espíritu, es la misma esencia, es la misma mente sometida a ese nivel bajo serpiente. Que él solo ve con ojos naturales. Y ya vimos que es lo natural desde el punto de vista de la Torah. Ese nivel bajo. Lo más bajo de la materia. Ese hombre primordial, ese hombre primario, quiero decir. Ese hombre primario. Antes de tener el soplo divino, esa inteligencia baja, astucia, sucia, malintencionada, desde allí, de eso más natural, lo más bajo, era imposible que este concepto le entrara en la mente, porque él está subyugado, como dije, por la serpiente. Entonces, Dios, para entender un poco el concepto del pueblo elegido, Dios no es que prefiera a unos que a otros. Porque, claro, como decía Faraón, ¿qué es esto? Dios no es clasista, pero él pensaba en ese momento que entonces Dios es clasista. Si existe supuestamente un Dios que es del universo, entonces ¿cómo qué clase de Dios del universo es que tiene un pueblo y el resto no? Y entonces, ¿cómo es que Dios tiene pueblo elegido? Eso no tiene sentido. Ese es el pensamiento que estaba teniendo Faraón. Obvio. Entonces, estas preguntas se hacía al Faraón. Entonces, como no tenía respuesta y sus sabios no entendían nada, recuerden que cada faraón tenía sus propios sabios, sus hechiceros, sus brujos, sus adivinos, sus sabios, sus consejeros, nadie entendía ni papa. Entonces, dice Faraón, no le conozco a ese Dios, no sé quién es, no sé ni siquiera si existe y esta gente se está inventando un cuento, pero así que yo no le voy a enviar a nadie.
Nadie va a salir de Egipto, de aquí nadie se va a comportar como si no fuera esclavo. No, no, no. Aquí todos son esclavos. Déjense, vayan a trabajar. Entonces, nadie va a salir aquí a servir a ningún Dios en el desierto. Nadie. No existe otro Dios. Aquí mando yo, se acabó. Yo soy el amo, como decían, el amo de las dos tierras. Yo soy aquí el que manda. Yo aquí el que parto la torta. Esto en realidad es el principio del conflicto. Esa mente natural, la mente egipcia, no entiende, no comprende, no acepta el concepto de un pueblo escogido. Eso es muy actual. La mente serpiente no acepta que haya un pueblo elegido, no acepta que haya un pueblo que tiene una tierra prometida, no acepta. ¿Se entiende? ¿Cómo está surgiendo la serpiente antigua? ¿Se entiende? ¿Se ve? Yo creo que sí. Yo creo que van entendiendo lo que estoy diciendo. La serpiente antigua está más presente que nunca. Y tiene muchas facetas, tiene muchas aristas, tiene muchos tentáculos. Y tiene mucha influencia en toda la humanidad. De diferentes maneras, de diferentes colores, como quieras. Entonces, vamos allá. El concepto del pueblo escogido no solo despertó la ira del faraón, que desencadenó en una sentencia mucho más rígida sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él suma trabajo, él endurece el nivel de trabajo. El nivel de dureza en el trabajo es mucho más. ¿eh? Va en aumento para los hebreos y las imposiciones se vuelven cada vez más rígidas. Los maltratos fueron cada vez peor. Ahora tenían que hacer más cosas. Recuerda que ellos recibían, eh, ¿cómo se dice? La paja toda cortada y ellos hacían del barro, hacían los ladrillos, pero esta vez ellos tenían que ir a recoger más paja. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces sí, todos conocen la historia. Entonces, en, el trabajo era más exigente, más duro, mucho más pesado y tenía que seguir produciendo el mismo nivel de trabajo, la misma cantidad de producción con mucho más esfuerzo. Mucho más esfuerzo. Entonces, para seguir trabajando lo mismo, para seguir llegando a la meta que tenían todos los días, tenía que trabajar el doble. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de el pueblo elegido estaba creando en el faraón y en su gobierno un conflicto muy grande para el pueblo de Israel. Entonces, esto no solo despertó la ira del faraón y por ende endurece el trabajo, la dureza del trabajo, sino que también despierta la ira del pueblo, porque el pueblo empieza a quejarse y van querellando contra Moshe y contra Aarón, diciéndoles: ¿quién les dijo a ustedes para que se metan en nuestra vida y vengan a endurecer de esta manera la ira del faraón sobre nosotros? Ahora sí que estamos hundidos. ¿Quiénes se creen ustedes? ¿Qué Dios ni qué nada? Muchos del pueblo de Israel
no creían. Muchos, la mayoría, y les digo una cosa, la mayoría del pueblo de Israel no salió. Dicen los jajamim, los sabios, que solo el 20% del pueblo de Israel mereció salir. El 80% quedó allí a morir. No merecieron, no tuvieron fe. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, definitivamente, este concepto era un concepto muy conflictivo. La comprensión de un pueblo elegido. Y solo algunos entendieron. Moshe, Aarón, su familia y el 20% del pueblo hebreo. Muchos del pueblo hebreo quedaron allí atrapados, sin merecer salir. Eligieron la muerte. No eligieron la fe, eligieron la muerte. Eso sucedió. Pero bueno, yendo a analizar un poco y ampliar un poco el concepto de pueblo de Dios, claramente la Torá nos habla de esa elección. Y sí que existe la elección totalmente. Y de hecho esta elección tiene un propósito universal. Realmente Dios no hace las cosas porque sí, ¿no? Dios tiene un propósito. ¿Mm? La elección existe y está en la Torá con decenas y cientos de versículos que hablan del tema. De Deuteronomio 4 dice lo que leí hace rato: la caja lo goy mi kereb goy, tomarse para sí un pueblo de dentro de otro pueblo. Esta elección tiene dos dimensiones, tiene dos niveles, dos escalones, dos maneras de ver o de entender, de comprender. Uno, la dimensión del mérito, porque en el judaísmo sí existe el mérito. En el judaísmo sí existe el mérito, no así en otras religiones donde el mérito no cuenta porque se cree que el mérito es una especie de orgullo y vanagloria y si vos tenés mérito no puede ser porque no son por tus méritos, sino es una discusión que no tiene mucha profundidad dentro de lo que realmente significa dentro de la cosmovisión de la escritura. Sí existen los méritos. Sí existen los méritos. Y los méritos, eh, eh, cuando hablamos de mérito, estamos hablando de ese acto de merecer o no merecer. ¿Se merece o no se merece? Este es el nivel de las acciones. El nivel de los méritos es el nivel, la dimensión del mérito es el nivel de las acciones. O sea, el pueblo de Israel fue elegido como pueblo de Dios porque se comportó como pueblo de Dios. Ellos, los que comprendían el mensaje, los que comprendían lo que Dios estaba haciendo en aquel momento, todos aquellos trabajaron en sí mismo la fe en el Creador. Fue el único pueblo que de entre sus generaciones comienza a vivir como un pueblo monoteísta. Recuerden que todo Egipto y todo el mundo conocido era un pueblo que hoy lo podemos definir como idólatra. Ellos no sabían que eran idólatras. Ellos no sabían que había un pueblo, perdón, que había un Dios creador del universo. Ellos tenían muchos dioses, miles de dioses tenían. Y el único pueblo dentro de todo el mundo conocido, el único que empezó a aceptar a Dios, creador del universo, como su Dios, y vivir como un pueblo monoteísta, era Israel. Ellos se comportaron como pueblo, ellos honraron a Dios como pueblo y creyeron en un
solo Dios. Se convencieron. Ellos se convencieron. Ellos tuvieron fe. Ellos tuvieron fe, la fe de Abraham. Recuerden que ellos son descendientes del padre Abraham. Abraham, Isaac y Jacob fue el que entró en Egipto. Y a partir de allí se desarrolla. Entonces, ellos seguían la misma línea. Obviamente que algunos se hartaron. Algunos les pudo más la situación y se desviaron. Siempre hubieron gente que se desvió de la fe. Entonces, es el único pueblo que se rindió al Creador. El único pueblo que tenía, como dicen los Jajamim, tenían el Ineni, tenían el decir heme aquí. Ineni en hebreo es heme aquí, aquí estoy. Ellos tenían eso, el Ineni. Y es importante el Ineni para nosotros hoy. Decirle a Dios todos los días, Ineni, aquí estoy, heme aquí. Yo creo en ti, mi fe es en ti, mi fe es una fe completa. Una fe que no tiene estorbo ni tapujos. Mi fe es completa. Yo creo en ti, mi Creador, mi Salvador, mi Señor. Tú enviaste a tu Hijo, a tu Mesías, para redención completa. Yo creo en tu plan. Yo entiendo tu plan para mí. Sé que soy co-creador, sé que soy colaborador, sé que soy hijo, hija tuya. Ineni, heme aquí, aquí estoy. Formamos parte de ese pueblo. Estudiamos con ellos, vivimos con ellos, hacemos las acciones que hacen ellos, nos identificamos con ellos, sufrimos con ellos, lloramos con ellos, nos reímos con ellos. Y este es un tiempo muy duro, donde estamos sufriendo y elevando plegarias todos los días a Kadosh Baruj Hu, de misericordia de Israel, de misericordia de Jerusalén, que haya paz en Jerusalén. Todos los días venimos rezando y vemos que lo único que el resto del mundo, nivel serpiente, solo quiere su exterminio. Ahí estamos. Y en ese tiempo ellos dijeron, Ineni, henos aquí. Ellos fueron los únicos que eligieron servir a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito sea. Y por ende se comportaban como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Por lo que resultó entonces ser el pueblo elegido. Ese es el nivel del mérito. Y todos aquellos que rechazaban la idea de un solo Dios, no se cumplió en ellos la elección. Israel fue el único pueblo que dijo sí al Creador. Ahora, el segundo nivel es el nivel de la segula. La palabra hebrea segula, escrita en la Torah varias veces, de las cuales 5 veces de las veces que está escrita, 5 veces está escrita en relación al pueblo de Israel en toda la Biblia. Y el resto de veces se refiere a otras cosas, pero la segulá se refiere a algo guardado, se refiere a un tesoro, no tiene una traducción directa. La palabra segulá no tiene una traducción directa, una palabra así, pero se puede usar ideas y para entender de qué se trata la palabra segula. Se refiere a algo guardado, se refiere a un tesoro como algo preciado, guardado, protegido. Por eso la palabra que yo utilizaría para decir segula en español sería una especie de protección. Entonces, eso hizo Dios
con Israel. Hizo segula. Entonces, pero claro, es algo protegido, es la protección de Dios sobre su pueblo con un propósito. Es la elección por encima de cualquier motivo o cualquier merecimiento. Aquí no entran los méritos. Aquí no entran los méritos. ¿Eh? Lleva o sea, la palabra segula lleva intrínsecamente, digo bien, intrínsecamente, me cuesta decir, eh, el atributo de misericordia. Te elijo porque quiero y punto. No por lo que hiciste o dejaste de hacer, simplemente te elijo. Eso es segula. Eso es segula. No hay motivo. Solo es así y punto. Y eso, esas 5 veces, está en Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6, Deuteronomio 14:2, Deuteronomio 26:18, Primera de Crónicas 29:3. Encontramos la palabra segula. Entonces, este segundo nivel se revela en la salida de Egipto y en el cruce del Yam Suf, del mar de juncos, el mar rojo. Entonces, desde allí Dios concede o hace una protección, una segulá con su pueblo Israel. ¿Mm? Dicen los jajamim, los sabios, que la salida de Egipto era muy difícil. Hicieron esta comparación, muy simpática me parece. Dice que encontrar pareja es tan difícil como el cruzar el Mar Rojo en la salida de Egipto. Bueno, eh, ahora, hay una pregunta que surge a raíz de esto. Esto se preguntaron los jajamim, los sabios. ¿Para quién fue difícil cruzar el Mar Rojo? ¿Para quién fue difícil cruzar el Mar Rojo? La respuesta está en el sagrado Zohar. El Zohar HaKadosh, en la página 170a, dice: ¿acaso es difícil delante de Akadosh Baruj Hu que el mar se abra en dos? Y dice, no tiene que hacer nada. Con su sola voluntad, el mar se abre. Obviamente, para el pueblo de Israel, no es difícil, o no fue difícil. Solo tenían que pasar, y ya está. No tuvieron que nadar, no tuvieron que hacer balsas, no tuvieron que hacer nada más que caminar. Solo dar los pasos entre las dos murallas de agua, esas dos, uno aquí, otro ahí. Tampoco para el mar fue difícil. Obedeció y ya está. Pero dice el Zohar HaKadosh que para Dios sí fue difícil. Y se cuenta una parábola, se cuenta un cuento, a manera de cuento, para entender lo que está pasando, se cuenta esto a manera de cuento. Y dice el Zohar HaKadosh que en el momento de cruzar el mar por tierra seca, aparece el zar, el príncipe. Aparece el príncipe espiritual de Egipto. Un ángel.
el ángel malvado de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ángel malvado de Esaú? Bueno, algo parecido, ¿eh? En aquella parashá que habíamos visto. Algo parecido, ¿eh? El Zohar le llama el zar. Zar significa príncipe, el principado, el ministro. O un ente espiritual, un ángel, un demonio, para que entendamos más rápido. Que en representación de Egipto. Y este ángel, este príncipe, este demonio, entre comillas, se llama Rahab. Dice que vino a juicio delante del Creador. Vino a hacer un juicio, vino a plantear un pleito delante de Akadosh Baruj Hu, diciéndole: ¿vas a salvar a unos y vas a hundir a otros? ¿No es acaso culpable toda la humanidad delante de ti? ¿Acaso no son todos los seres humanos por igual? Porque si unos son idólatras, los otros también son idólatras. ¿Eh? Si uno hace esto, el otro también. Si uno hace aquello, el otro también. ¿Vas a ser injusto con ellos? ¿Mm? ¿No son todos culpables por igual delante de Akadosh Baruj Hu? Ese argumento presentó el ángel Rahab delante de Akadosh Baruj Hu. Presenta él el pleito, puso a juicio de Akadosh Baruj Hu, y dice el Zohar Kadosh que en ese instante, en ese preciso instante, fue difícil para Dios aplicar la justicia divina. En ese momento era lo más difícil para Akadosh Baruj Hu aplicar justicia divina. Y vino este ángel, vino este zar, Rahab, y le dijo a Dios: ¿acaso tú no eres el Dios justo, el Dios del universo que hace justicia a diestra y siniestra, y delante de él solo hay justicia? ¿No sería justo en realidad hundir a unos y salvar a otros? Si miras las acciones, tienes un problema. Eso le decía Rahab a Akadosh Baruj Hu. Y en aquel momento hubo esa tensión entre el atributo de justicia y el atributo de misericordia, el atributo de bondad de Akadosh Baruj Hu, que quería salvar al pueblo de Israel. Ese atributo de bondad, de misericordia, quería salvar al pueblo de Israel. Y hubo una contienda, una guerra entre el atributo de justicia. Hubo ahí una especie de lucha. Obviamente esto que estoy contando es un cuento. Es para ir entendiendo un poco lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Claramente aquí la salvación de Israel no viene por ningún mérito propio. No hizo nada para que mereciera la redención final. Pero en Shemot 14, Éxodo capítulo 14, en Éxodo 14, verso 10, dice la Torá: y el faraón se acercó y alzaron los hijos de Dios, los hijos de Israel, sus ojos, y he aquí que los egipcios venían marchando tras ellos.
y temieron mucho. ¿Y qué hicieron? Y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Shemot 14:13, Éxodo capítulo 14, verso 13, dijo Moshe al pueblo: no temáis, no tengan miedo, permanezcan firmes y ved la salvación que el Eterno obrará para vosotros hoy, porque los egipcios que habéis visto ahora, nunca más los volveréis a ver. El siguiente versículo, el 14, dice: el Eterno peleará por vosotros y vosotros guardaréis silencio. Calladito, calladito, quédate quietito, que así sos más guapito. Se postró el pueblo. Clamó, tuvo fe, se postró, se arrodilló. Vosotros guardaréis silencio. ¿Qué significa vosotros guardaréis silencio? No es por ningún mérito tuyo, así que quietecito allí, porque ahora tus méritos no te van a servir. Tus méritos no te van a salvar. Tus méritos no te van a redimir. Ahora, ¿existen los méritos? Como dijimos hace rato, sí existen los méritos. Y son importantísimos en nuestras vidas. Porque sirven como llave para abrir muchas puertas que en la vida vamos a necesitar abrir. Los méritos son importantísimos y debemos trabajarlos y tenemos que procurar alcanzar méritos. Con ellos se pueden alcanzar muchas cosas, pero lo único que no puedes alcanzar con los méritos es tu redención. Dice Kadosh Baruj Hu: la redención solo yo puedo darte. No te lo podés ganar con méritos. Los méritos son aquí en la vida para que te sirva aquí en la vida y para que la vida te sea más fácil y vivas una vida en redención. Vivas una vida con mucha abundancia, con muchas bendiciones, con mucho menos dolor de cabeza. Para eso sirven los méritos. Y se trabajan los méritos y se consiguen los méritos. Y por los méritos de nuestros antepasados podemos lograr muchas cosas. Y por los méritos que nosotros podemos alcanzar. ¿Cómo se alcanzan los méritos? Haciendo el bien. Practicando el bien. Pensamientos de bien. Palabras de bien. Acciones de bien. Amor al prójimo. Dar al prójimo. Todo eso son méritos. Habla bien, bendecí, no pienses mal, no juzgues, no hables de más. Porque los méritos son herramientas que tenemos. Son armas que trabajan a nuestro favor. Los méritos trabajan para nosotros. Los méritos son como ángeles que creamos. Sí, nosotros creamos ángeles a nuestro alrededor. Cada buena acción es un comando que sale de nosotros, que dice al universo: yo deseo este bien, y yo hago este bien, yo pienso este bien, yo digo este bien, yo bendigo. ¿Y qué pasa? Esas buenas acciones trabajan en el mundo espiritual a favor nuestro. Esos son los méritos. Pero esos méritos son útiles aquí.
ahora. Y solo para eso. No tiene otro propósito, no tiene otro fin más que hacernos la vida más llevadera, llevarnos por un buen camino. eh, Se abren puertas, se abren ventanas, se abren caminos, eh, pero la redención de nuestras almas, esa última redención, la redención final, no depende de ninguna acción ni de ningún mérito que podamos tener o alcanzar. Depende total y absolutamente de la bondad infinita, de la misericordia infinita de Akadosh Baruj Hu. No lo merecemos. Ningún ser humano merece. ¿Y quién es elegido? El que se comporta como elegido. Por eso hay un pueblo elegido, porque en su momento, cuando Dios quería escoger un pueblo, fue el único pueblo que dijo, obedeceremos y oiremos. No dijo oiremos y obedeceremos, que sería lo más lógico decir. O sea que el nivel de compromiso a la obediencia era superior a lo que Dios tenía que decir. Todavía no sabemos lo que Dios dijo, pero ya le decimos que sí. O sea, el nivel de compromiso era tal que Dios termina eligiéndole a ellos. Pero también está el otro nivel, en que Dios era consciente de que es un pueblo que falla, es un pueblo de dura servicio, es un pueblo que no es perfecto, es un pueblo que es igual de pecador y de malo que cualquier ser humano de la tierra. Está ese nivel de elección, donde no dependía de lo que el pueblo hacía, ni pensaba, ni decía, ni creía. Había algo por encima, la voluntad divina de hacerse con un pueblo. Y en una fusión entre la voluntad divina y la fe que subía para entrelazarse y unirse. El despertar de arriba y toreruta de Leela, el despertar de arriba, y el despertar de abajo y toreruta de la tata, y se van uniendo hasta hacerse uno. En el Maguen David vemos nosotros un triángulo, así, una línea horizontal, y luego viene un vértice que apunta abajo. Esta línea es la que se despierta y baja, y toreruta de Leela. Y luego esta línea de abajo es el hombre que se despierta y sube arriba, y toreruta de Letata. Eso simboliza la estrella de David. Eso simboliza el Maguen David, el escudo de David. Van a escuchar muchas cosas por allí. Gente muy de afuera del judaísmo que no quiere saber nada de la Torá. Gente opinando sobre la estrella de David y le llaman y le califican de cualquier cosa que se inventan. Nadie sabe nada, pero todo el mundo habla de lo que no sabe. Ese es el vicio de la mayoría de las personas. Hablar de lo que no saben. Ese es el típico vicio de todos. A todos nos gusta hablar de lo que no sabemos. Lastimosamente tenemos esa mala inclinación a hacer eso. Entonces,
Eh, entre paréntesis esto. Ok. Vosotros guardaréis silencio. ¿Qué significa estar en silencio? En este momento, esa palabra lo que significa es quédate quieto. No te muevas, no hagas y digas ni pienses absolutamente nada. Ahí, quietecito. El que va a actuar es Akadosh Baruj Hu. Él peleará por vosotros. Ese es su trabajo. Conclusión. Hace lo tuyo, que la cosecha es para ti. Con una fe en el Creador. Eso va a provocar sobre tu vida muchas bendiciones. Una vida abundante. Pero tu redención no depende de lo que hagas, lo que digas o lo que pienses. No depende de ningún mérito. Tu redención es pura y netamente misericordia divina eterna. Y punto. Te amo y punto. ¿Se entiende? Shalom a todos. Nos vemos en la siguiente parashat.